Esta es una charla que tiene que ver con la gestión de riesgos en proyectos y lo estamos enfocando desde la visión del PMBOK 6 y el PMBOK 7. Prácticamente lo que vamos a compartir con ustedes, lo pongo por aquí, es una breve introducción. Les vamos a platicar también sobre los fundamentos de la gestión de riesgos que tienen que ver con el PMBOK 6, un enfoque basado en principios, que es lo que está contenido en el PMBOK 7, el enfoque integrado, ambos, tanto PMBOK 6 y PMBOK 7, así como a las herramientas más importantes y buenas prácticas que te podemos recomendar para llevar estos riesgos en tus proyectos. Platicaremos también de forma breve de un caso real donde hemos aplicado la gestión de riesgos y finalmente tendremos un cierre y una reflexión sobre estos temas. ¿Vale? Eso es lo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, pues iniciemos. ¿Por qué tenemos que hablar de riesgos en proyectos? El tema de riesgos, créanme que es algo muy relevante dentro de la dirección de proyectos, porque vivimos en un entorno incierto, ¿sí? Donde estemos, el proyecto en el que nos encontremos, la organización para la que estemos haciendo el proyecto, la tecnología que vamos a usar, en sí, las condiciones que se den, siempre van a generar entornos que no dominamos a lo mejor y que por ello pudiéramos tener situaciones o eventos que pueden ocurrir en nuestros proyectos que nos pueden impactar. ¿Sí? Por eso es importante que un director de proyectos tome en cuenta toda la vida, desde que empieza con la gestión del proyecto, desde que lo asignan como director de proyecto hasta que termina su gestión, que piense y gestione estos riesgos, siempre, desde el inicio hasta el cierre. Los riesgos que no gestionamos o que no identificamos nos pueden afectar los resultados. Y bueno, los riesgos no solamente se habla de cuestiones como amenazas, sino también tenemos oportunidades que podemos explotar directamente en nuestros proyectos para obtener mayores beneficios. Nuestro objetivo con esta charla es que podamos identificar todos los conceptos que nos manejan dentro del PMBOK 6 y cómo se alinean con el PMBOK 7 o cómo podemos utilizar estos dos fundamentos para poder anticipar algunos eventos que puedan ocurrir en nuestro proyecto y por lo tanto generar valor para las organizaciones, para nosotros mismos, para el equipo, para el producto que estemos desarrollando dentro de nuestro proyecto. Por eso es importante que hablemos de estos riesgos en los proyectos. Ahora, vamos a recordar dentro del PMBOK 6, nosotros tenemos ciertos fundamentos que es importante pues resaltar. Y uno de ellos es la definición que se maneja de los riesgos. Entonces aquí en el PMBOK 6 lo que habla, según el PMI, que es el Project Management Institute, un riesgo es un evento o una condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. Aquí en esta definición que nos proporciona el PMBOK 6, pues no solamente nos habla de las cuestiones en amenazas, lo que nos pudiera ocurrir como una amenaza al proyecto, sino también como efectos positivos que les llamamos oportunidades que tendríamos que estar identificando como gerentes de proyecto. Generalmente, pues se nos da muy fácil, ¿no? E incluso en la vida, ubicar las cosas malas. Tenemos esa programación como de ver lo malo, identificarlo muy rápido. Pero en esta versión del PMBOK nos dan la oportunidad de ver precisamente que podemos obtener beneficios de esos eventos o esas situaciones que se pudieran presentar, dando efectos positivos al proyecto, que son nuestras oportunidades. Si nosotros aprendemos a gestionar ambas, tanto los negativos como los positivos, estaremos en un equilibrio dentro de nuestro proyecto. Por eso es importante tomarlo en cuenta. En el PMBOK 6 tenemos una base de procesos, ¿sí? Generalmente en este rubro que tiene que ver con riesgos, nos platican dentro de cada uno de los procesos de qué trata el proceso, cuáles son las entradas que nosotros como gerentes de proyecto necesitamos considerar para poder los riesgos, ubicarlos, identificarlos, trabajarlos con herramientas y técnicas y finalmente entregar algún resultado.
Cada uno de estos procesos que nos marca el PMBOK 6 es importante que lo conozcas. Te voy a platicar de qué trata este procesito, que es el de planificar la gestión de riesgos. Prácticamente cuando nosotros comenzamos a planificar nuestro proyecto, tenemos que tomar en cuenta esta planificación de riesgos, que es la elaboración de un plan en el cual tú vas a establecer claramente cómo es que vas a gestionar los riesgos a través de todo el proyecto. ¿Quién va a ser la persona responsable de hacer esta gestión? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué herramientas, qué técnicas vas a utilizar para gestionar riesgos? ¿Cómo vas a involucrar a los interesados que participen en la gestión? Este proceso es importante precisamente porque te ayuda a crear ese plan para la gestión de riesgos. Va a quedar documentada la forma en la que tú vas a llevar esta dirección para que cuando ya el proyecto se esté dando, se esté ejecutando, pues tú nada más sigas estos lineamientos, estas reglas, estas políticas que se definen aquí en la planificación de los riesgos. Por eso es un proceso relevante. Y además el plan que generamos aquí forma parte de un plan más grande o un plan maestro que le conocemos como el Project Management Plan. El plan de gestión de riesgos es un elemento de ese plan que te va a ayudar para la gestión del proyecto. Una vez que nosotros planificamos esta gestión de riesgos y que ponemos las reglas claras en este documento, entonces realizamos el siguiente proceso, que es el de la identificación de los riesgos. Cuando estamos en este proceso, prácticamente el gerente del proyecto o líder de proyecto, director de proyecto, como lo conozcas, lo identifiques dentro de tu organización, es la persona responsable de disparar ciertas reuniones con los especialistas, los expertos, el equipo, ¿sí? Se encarga de involucrar a esos interesados clave que nos pueden ayudar precisamente a identificar los riesgos o los eventos que pueden ocurrir en nuestro proyecto. Este proceso nos ayuda precisamente para que toquemos base con todos y podamos tener una visión muchísimo más amplia dependiendo de la experiencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Nosotros como gerentes del proyecto tendremos una visión amplia, general, global del proyecto, pero siempre es importante tocar base con los expertos, con los especialistas que van a desarrollar el producto, con las personas que son muy conocedoras de la tecnología que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden dar una visión más amplia sobre los eventos que pudieran ocurrir en nuestro proyecto. Entonces, la identificación de riesgos no es algo que quede solamente para responsabilidad del líder. Sí, él gestiona y convoca las reuniones, pero se sugiere que intervengan diferentes stakeholders dentro del proyecto precisamente para tener esa visión más amplia. Una vez que tenemos identificados estos riesgos, lo que hacemos es un análisis cualitativo. En este análisis cualitativo, a través de alguna herramienta como una matriz de probabilidad de impacto, nosotros vamos a poder clasificar y ordenar, dar una prioridad a nuestros riesgos. ¿Cuáles van a ser esos riesgos que voy a atender primero? ¿Por qué? Porque sí, si bien todos son importantes, pues tenemos que seguir un orden, darle una prioridad de atención para poder enfocar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en estos riesgos que se visualizan, se pudieran presentar, ¿no? Tienen una probabilidad alta de ocurrencia y su impacto también va a ser fuerte. Entonces, este proceso te va a ayudar a ti como gerente de proyecto, una vez que tienes identificados tus riesgos, a hacer esta evaluación de probabilidad por impacto y determinar a cuál riesgo le vas a dar prioridad de atención. Si es necesario, algunos proyectos también realizan un análisis cuantitativo de riesgos. Esto ya tiene que ver con un trabajo mucho más especializado, incluso se requiere apoyo de personal que sepa el trabajo con riesgos. Puede haber dentro de la organización algún departamento
que se dedique precisamente a gestionar o a identificar riesgos y por lo tanto tengan mucha experiencia, ¿no? En la parte de estadística, algunas personas que hayan tenido ya bastante tiempo trabajando en este tipo de proyectos en la organización misma, en otras empresas que te apoyen con el uso de herramientas digitales que también se ocupan para poder medir este análisis cuantitativo. Podríamos hacer uso del valor monetario esperado, que son cálculos mucho más precisos de la probabilidad y el impacto económico que pudieran tener los riesgos. Podrías incluso también hacer análisis, simulaciones de Monte Carlo, ocupar árboles de decisión que ya tienen una complejidad mayor. Para eso se requiere el apoyo de algún especialista. Bueno, también una vez que tú tienes evaluados tus riesgos, lo que hacemos es planificar la respuesta a esos riesgos. Cuando nosotros planificamos la respuesta a los riesgos, lo que hacemos es elegir una estrategia. Existen estrategias tanto para los riesgos negativos como para los positivos. Eso es lo que nos indica PMBOK. Pon atención en qué tipo de riesgo tienes, clasifícalo, dinos si es un riesgo negativo, es un riesgo positivo, y dependiendo de eso, escoge una estrategia que quieras ocupar. Existen estrategias para evitar los riesgos, para mitigar los riesgos, para aceptar los riesgos, para transferirlos. También existen algunas estrategias para los positivos, como compartirlos, también se aceptan. Se explotan esos trabajos, esos beneficios que nos pueden dar, también lo hacemos así. Una vez que seleccionamos esa estrategia, que es la que nos va a marcar la pauta de lo que tendríamos que hacer, entonces empezamos a definir acciones. Esas acciones para poder trabajar el riesgo que tenemos identificado. Desde aquí podemos visualizar incluso qué persona o quién sería el responsable de apoyarnos con esta respuesta a los riesgos. No todo el tiempo queda del lado del project manager la atención del plan de respuesta, sí de la gestión, pero generalmente hay especialistas o hay personas a quienes les podemos asignar precisamente el trabajar con la respuesta al riesgo, porque pues ellos tienen un conocimiento más profundo, incluso técnico, ¿no?, de la situación. Una vez que tenemos esto identificado y planificamos con base en la estrategia, lo que hacemos es ya, esto en la ejecución del proyecto, implementar la respuesta. Ya que estamos ubicando el riesgo y que sabemos qué acciones podemos tomar, entonces podemos implementar la respuesta. Esto quiere decir echar a andar ese plan de respuesta que habíamos pensado para cumplir con la estrategia. Aquí, bueno, se requiere mucho apoyo, obviamente, del project manager, de los especialistas que se hayan asignado para dar continuidad a los trabajos y a esas acciones que se definieron que se puedan llevar a cabo. Ligado a ello, pues tenemos el monitoreo de los riesgos, ¿sí? Esto significa estar tocando base constantemente con las personas responsables o con los equipos a quien se asignó este tratamiento del riesgo para asegurarnos que esas respuestas que planificamos o que estamos implementando sí están funcionando, ¿no? Incluso se puede cambiar la idea, mover las acciones, porque precisamente en ese seguimiento vamos viendo si es efectivo o no. Y si no, bueno, tenemos que hacer ajustes para precisamente ver de qué manera vamos a cumplir, ¿no?, con el tratamiento de ese riesgo. Va a depender mucho también estas respuestas de cómo en las organizaciones se quieren tratar esos riesgos. Por eso es importante tocar base con los expertos, los especialistas, alguna oficina de proyectos, algún gerente de proyecto, colega que tenga información que nos pudiera ayudar. Esto lo hacemos de manera cíclica cuando ya está el proyecto en ejecución, porque vamos revisando constantemente el resultado de la estrategia, los pasos a seguir, vamos viendo cómo funcionó y si no, pues tomamos acciones. También dentro de este monitoreo de riesgos podemos identificar si hay nuevos riesgos y los vamos de nueva cuenta considerando dentro de nuestro registro de riesgos para que no queden por ahí volando. Es parte importante de lo que un gerente de proyectos hace. Yo les cuento a mis alumnos que este registro de riesgos que nosotros llevamos dentro del proyecto es importante que todos los días lo tengas presente.
Que todos los días sea una de tus herramientas que tienes ahí abierta en tu computadora, precisamente para darle seguimiento y que no se te pierda el hilo o el trabajo que habías asignado para poder atender de acuerdo a la estrategia que se seleccionó. Entonces, esa recomendación la vuelvo a hacer con ustedes, de lo importante que es tener en un registro toda la traza de los riesgos que vas identificando, cómo se van trabajando, cómo se van tratando, precisamente para que puedas tener un buen seguimiento. Y es una herramienta de uso diario, de aquí hasta que acaba tu proyecto. Bueno, ¿qué hay con el enfoque que tenemos basado en los principios del PMBOK 7? ¿Cuál sería la diferencia, no, de basarnos en este PMBOK 7 que en el 6? Bueno, pues prácticamente aquí te presento. En el PMBOK 7 se manejan principios, ¿sí? Más que áreas de conocimiento como se hacían en la versión 6. Aquí lo que se manejan son principios, que son los que están por aquí arriba, y dominios de desempeño del proyecto. Prácticamente para los principios, lo que nos comenta el PMBOK 7 es que son guías para el comportamiento de los interesados en el proyecto, de los directores de proyecto, de las personas que están activas participando dentro de él. ¿Sí? Todos estos principios nos van a dar esa guía para el cómo tenemos que comportarnos dentro del proyecto y cómo deberíamos de trabajarlo para llevar a buen término y lograr los objetivos que tenemos trazados. Esto iría ligado con nuestro código de ética, que también el PMI nos pone sobre la mesa cuando somos líderes de proyecto profesionales. Eso es por un lado. Y por otro, se cuenta con los dominios de desempeño del proyecto. Estos dominios son una serie de actividades que se van combinando dependiendo del dominio para que pues nos apoyen a nosotros como gerentes de proyecto a culminar ese proyecto con toda la responsabilidad y el objetivo que traíamos trazado. Prácticamente esto es lo que nos presenta PMBOK 7. Ahora, ¿esto cómo se liga con la gestión de los riesgos? Bueno, vamos a ver primero la parte de los principios. Uno de los principios que tiene que ver con riesgos es este que se llama, bueno, dice involucrarse eficazmente con los interesados. ¿Sí? Esto es lo que nos propone PMBOK. ¿Y a qué se refiere este principio? Básicamente lo que dice es, nos tenemos que involucrar con todos los stakeholders del proyecto clave. ¿Sí? Tienes que identificar en tu proyecto quiénes son esos involucrados que van a tener injerencia activa dentro de tu proyecto para poderte involucrar con ellos y poder ayudar a identificar riesgos. Ellos te van a ayudar y tú vas a ayudar también a gestionar esos riesgos. En ese sentido va el hecho de que no solo nos centremos en ver los riesgos del equipo o del producto que vamos a generar, sino que veamos riesgos a un nivel más alto, en el nivel del área en la que te encuentras, en la organización para la que trabajas, en el entorno en el que estén, entorno interno y entorno externo a la organización. Esto quiere decir, toca la puerta, ¿no?, de esos stakeholders clave para que a través de reuniones te puedas sentar con ellos y podamos tener en consideración, pues, lo que ellos nos pudieran compartir dadas sus experiencias, ¿no? Tanto en proyectos parecidos como en las organizaciones que ellos hayan estado trabajando o en la misma organización en la que trabajan. Seguramente han hecho proyectos parecidos y tendrán conocimiento sobre los eventos, riesgos, tanto positivos como negativos, que se pudieran presentar. Por eso es que PMBOK 7 nos propone esta parte de acercarnos a todos. Muy bien. ¿Cuál es otro de los principios importantes? Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema. ¿Cómo tiene que ver esto con riesgos? Prácticamente lo que nos dice aquí PMBOK 7 es, toma en cuenta estos entornos donde estás trabajando, el entorno interno de la organización, para qué organización estás trabajando, si va a ser un proyecto interno, si eres proveedor y entonces vas a dar servicio a otra organización, ¿qué estamos haciendo? Los riesgos que identifiquemos de manera interna dentro del proyecto, dentro del área, pudieran afectar no solo a nuestra área, pueden afectar a otras áreas y a la organización misma.
a la nuestra y a lo mejor a la que le estamos dando el servicio. Por eso es importante que reconozcamos y evaluemos estos riesgos que van ocurriendo en nuestro proyecto, pero checar el impacto que tienen más allá del proyecto mismo o del producto que estás generando, sino poner especial atención en que si mi proyecto tuviera un riesgo que afecta o beneficia, cómo va a repercutir en otras áreas, ¿sí? En otros departamentos, en la organización como tal. Entonces, si ven, aquí el PMBOK 7 nos hace un panorama, nos da un panorama más amplio de lo que tendríamos que estar observando. No solamente casarnos así con el proyecto, sino más arriba. ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? ¿Ok? A eso se refiere este principio. Navegar en la complejidad. Este principio también tiene que ver precisamente por las cuestiones, ya sea tecnológicas, de la industria, ¿no? Que nos van introduciendo en los proyectos que estamos por realizar. Prácticamente el tener, por ejemplo, una nueva tecnología, pues nos va a traer algún evento, alguna situación que no dominamos dentro del proyecto y que por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de poder saber y entender cómo poder atender esa situación, cómo canalizar oportunamente los esfuerzos para poder llegar a un buen resultado en el análisis, en la implementación de la misma herramienta que vayas a ocupar, tocar base con la gente experta, pedir ayuda cuando sea necesario, es muy válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues problemas, temas siempre vamos a tener abiertos dentro del proyecto, conflictos, ¿no? Son cosas que siempre un gerente de proyecto está controlando, está revisando, está monitoreando, está trabajando, y pues es importante que se tome en cuenta, ¿no? Dentro del entorno en el que estás, qué tan complejo sea lo que vas a implementar, ¿no? La tecnología, nuevas personas que se van a incorporar, a lo mejor no conocen a fondo la forma de trabajo. Entonces, esto lo vuelve más complejo y por lo tanto se pudieran identificar riesgos. ¿De qué otro principio nos habla el PMBOK 7? Básicamente de optimizar respuesta a los riesgos. ¿Esto de qué va? Bueno, prácticamente cuando nosotros tenemos identificado un riesgo y tenemos que tratarlo para elegir una estrategia, cómo queremos abordarlo, bueno, damos una respuesta, ¿no? Como lo veíamos en la parte del PMBOK 6. Pero aquí el PMBOK 7 nos dice, ok, vas a dar tu respuesta, pero trata de que esta respuesta sea óptima en el uso de recursos, recurso humano, recurso material, recurso económico, y trata de optimizar y dar una respuesta que nos ayude a atender la situación que se ve que se va a presentar, pero también a que no sea un impacto fuerte, ¿verdad? Un impacto que nos mueva a lo mejor una línea base, que nos mueva un equipo. Entonces, tratemos de optimizar esas respuestas que estamos dando, tomando en consideración, bueno, que los recursos siempre son limitados y que siempre te van a agradecer el que precisamente puedas optimizarlos, ¿vale? De eso trata esta parte. Y otro de los principios nos maneja este PMBOK 7, el de adoptar la adaptabilidad y la resiliencia. Esto tiene que ver adaptabilidad, bueno, a poder responder rápido ante las situaciones adversas, ante los cambios que se van presentando. Es común que esto suceda dentro de los proyectos, aunque ya tengamos bien definidos nuestros alcances, ¿no? Que conozcamos al equipo, que sepamos con quién vamos a trabajar. Siempre hay situaciones que se van presentando ya sobre la marcha para las cuales nos tenemos que adaptar rápido, ¿sí? Tenemos que adaptarnos, buscar alternativas que nos ayuden a solucionar lo que se está presentando de la mejor manera. Y ser resilientes en el sentido de recuperarnos lo más pronto posible de algún tema adverso que nos pudiera ocurrir. Por eso es que nos presenta el PMBOK 7 estos principios que pues van a conducir nuestro comportamiento para poder llevar el proyecto. Y estos que te menciono y que te marqué en color amarillo son los que van enfocados a la gestión de riesgos. Ahora, ¿de qué va con los dominios del desempeño? ¿En dónde toca base todo este tema de riesgos? Bueno, uno de los dominios es la planificación. De igual manera que en la versión del PMBOK 6, necesitamos planificar de qué manera llevaríamos la gestión de nuestros riesgos, ¿sí? Y tomar en consideración que esto lo vamos a hacer desde que el proyecto empieza hasta que el proyecto termina. Por lo tanto, tenemos que dejar claro cómo vamos a hacerlo.
quién va a ser el responsable de gestionarlos, de disparar reuniones, de llenar el registro de riesgos, de darle seguimiento. Eso es importante que lo toquemos aquí dentro del dominio del desempeño planificación. ¿Qué otro dominio resulta importante para riesgos? El del trabajo del proyecto. Este tiene que ver con la ejecución, lo que estábamos acostumbrados a ver en el PMBOK 6 como todo el grupo de ejecución. Este trabajo del proyecto tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a estar identificando y gestionando los riesgos ya sobre la marcha, ya cuando estamos haciendo los trabajos del proyecto? ¿Sí? Si las respuestas que estamos dando, las planificaciones de estas respuestas están dando resultado o si tenemos que cambiar el plan. Se vale darnos cuenta que no está funcionando lo que pensamos y hacer un ajuste. Se vale identificar también nuevos riesgos y sumarlos para no dejarlos por ahí perdidos. Eso sería respecto a este dominio. Y también hay otro dominio que tiene que ver con la incertidumbre. Precisamente todo lo que vayamos a incluir dentro del proyecto, dentro del producto, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. Ahora con todo el tema de inteligencia artificial, pues obviamente hay mucha incertidumbre. No sabemos a lo mejor cómo usar ciertas tecnologías, ¿no? Cómo aplicar ciertas prácticas. Entonces eso nos llena de duda, nos llena de cómo lo hacemos, cómo lo vamos a atender dentro del proyecto. Bueno, pues prácticamente aquí nos vuelve a invitar en este dominio a que toquemos base para identificar producto que estoy haciendo, proyecto que tengo que entregar completo, ¿sí? Porque el producto siempre va a formar parte de tu proyecto, gente que tengo involucrada en el proyecto, mi ambiente interno, cómo está el equipo, a qué área pertenecemos, y hacia arriba para checar tanto el entorno interno como el entorno externo. Hay muchos factores externos que pudieran afectar nuestros proyectos. Ya lo vieron ustedes en el tema de cuando estuvimos en pandemia, ¿no? ¿Cómo vino esa pandemia a afectar no solo a nosotros como personas, sino todo nuestro entorno colaborativo de trabajo, toda esa incertidumbre que teníamos de qué va a pasar, ¿no? Pues las guerras, toda esta fluctuación que puede haber del dólar, los aranceles, impuestos ahora por Estados Unidos, todo eso genera incertidumbre. Entonces es importante que no solamente te quedes con la visión de tu proyecto, sino ver más arriba qué hay en el entorno, para poder identificar esos eventos que te pueden afectar y pues trabajarlos de manera oportuna. Que ese es el chiste de la gestión de riesgos. Trabajar y ser preventivos más que reactivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos ofrece PMBOK 7 y lo que está en amarillo es lo relevante y lo relacionado con riesgos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué nos conviene? ¿No? ¿Voy a trabajar con el PMBOK 6 o con el PMBOK 7? ¿Qué es lo que nosotros les decimos o qué les sugerimos? Con ambos. Uno te da mucha estructura. El PMBOK 6 te da toda la estructura de procesos, te puede decir paso a paso cómo vas a ocupar herramientas, te sugiere los formatos que tú creas, pero pues obviamente te va dando mucha línea de cómo hacerlo. Y por otro lado, tenemos el PMBOK 7, donde nos maneja todos estos principios para que guíen nuestro comportamiento y nos den mucho más flexibilidad, ¿sí? Mucho más flexibilidad en entornos ágiles para poder llevar estos riesgos a buen término. Entonces, aquí va a depender mucho también de los tipos de proyectos que lleves. Si estás, por ejemplo, en un proyecto muy grande de obra pública, pues seguramente te va a servir planificar directamente con el PMBOK 6, ¿no? Seguir esos procesos, porque pues es algo más estructurado. Pero si tuvieras un proyecto, por ejemplo, de alguna creación de alguna APP, un proyecto de sistemas, un proyecto informático, pues sería optar por, a lo mejor planificas con el PMBOK 6, pero ser mucho más ágil en el sentido de cómo vas a tratar estos riesgos por sprints o por bloques más pequeños de revisiones para que tengan una retroalimentación constante de lo que se está trabajando en los planes de respuesta y puedas tú dar pues mayor atención y no olvidar el tema del generar valor.
Tanto en el PMBOK 7 nos mencionan mucho esta parte, que si te estructuras bien con el 6, bueno, lo de menos es implementarlo y poder ocupar en el PMBOK 7 las mismas técnicas, pero de una manera mucho más práctica. El llevar híbridos es algo que también tiene mucha relevancia ahora, ¿no? En los proyectos de ahora. Aquí te muestro algunas de las herramientas que tú pudieras ocupar para poder gestionar riesgos. En la pantalla estamos viendo el famoso Risk Breakdown Structure o conocido como RBS. Esta es una estructura que generamos cuando estamos dentro del PMBOK 6 haciendo toda nuestra planeación del proyecto. Esta estructura nos sirve precisamente para identificar y clasificar, definir las clasificaciones de los riesgos que tú vas a tener a lo largo de tu proyecto. Entonces, con esta estructura visual te puede pues facilitar el hecho de ubicar los tipos, ¿no?, de riesgos que se van a tener en el proyecto. Aquí hay un ejemplo. Pudieras tú tener, por ejemplo, una categoría de riesgos técnicos. Independientemente del proyecto que tengas, si es un proyecto de tecnología, pues a lo mejor aquí vas a tener situaciones que tienen que ver con la plataforma que estás ocupando, los lenguajes de programación. Si fuera, por ejemplo, un proyecto de construcción, pues ahí tendrías temas más específicos sobre a lo mejor la edificación, materiales, ¿sí? Cosas que sobre la obra se van tratando. Entonces, aquí tú pudieras hacer también dividir esta categoría en otras para poner más atención en los tipos, ¿no?, de riesgos técnicos que se pudieran presentar. Pudiera haber de requisitos, de rendimiento, de calidad. Esta tú la vas creando de acuerdo a cómo se te vaya facilitando, o también poner mucha atención si en la organización en la que te encuentras hay una oficina de dirección de proyectos, porque seguramente ellos ya tienen definidas las categorías. Entonces, nada más sería tocar base con ellos para ver cómo las tienen clasificadas, si cuentan con alguna herramienta como esta visual que te resulte más sencilla, y si no, bueno, crearla. ¿Qué otra categoría pudieras tener, por ejemplo, para clasificar tus riesgos? Pudiera haber alguna que se llama dirección de proyectos. Y en esta, lo relacionado con las estimaciones de las actividades, el control mismo de las actividades o del proyecto. Puede haber riesgos de planificación. A lo mejor hay una planificación que no está bien dada, ¿sí? Junto con las estimaciones, a lo mejor hay algo que no está correcto y lo pudieras estar clasificando así. También, bueno, es importante la parte de comunicaciones. Pudiera haber temas o eventos que pueden ocurrir a lo largo de tu proyecto que tienen que ver con las comunicaciones, de manera interna o de los proveedores con los que estés tratando. ¿Qué otro tipo de clasificación tenemos? Los externos. Aquí se hace una subcategoría de contratistas y proveedores. Puede haber temas regulatorios, ¿sí?, del cliente, de mercado, condiciones climáticas que pues no están en nuestro control, pero sí podemos visualizar para prevenir. ¿Qué otro tipo de categoría puedes tener? De la organización, donde, bueno, aquí vienen dependencias del proyecto con otros proyectos. Pudiera haber dependencias de recursos, con recursos humanos o incluso con el financiamiento. Este es un ejemplo de cómo lo pudieras hacer. Claro que para cada proyecto tendríamos que ver cómo adaptarlo, ¿no?, a las necesidades de tu proyecto y de la organización en sí. Ahí me sirve mucho contar con una Risk Breakdown Structure porque de manera visual puedo mostrarle a mi equipo cómo vamos a clasificar los riesgos en un futuro. Esto lo estoy haciendo desde que planifico. Y a futuro, pues sí me gusta que vean toda esta clasificación por si de repente hay un proyecto muy grande que tuviéramos que dividirnos el trabajo para dirigir a algunos proveedores y que todos hagamos el trabajo de la misma forma, tengamos la misma clasificación. ¿De acuerdo? Esto es lo que me serviría dentro de una planeación. También, ¿qué te recomiendo tener siempre a la mano? Pues una matriz de probabilidad de impacto. Pregunta hacia la PMO si es que existe en tu organización, si tienen una, ¿no? PMBOK 6 tiene una opción también que te pudiera servir muchísimo para identificar cuáles son las probabilidades y los impactos, cómo los van a medir para pues evaluar tus riesgos, ¿sí? Poder empezar a medir la probabilidad, el impacto
y esa severidad que te va a dar, ubicar cómo lo vas a tratar. Si va a ser un riesgo de los urgentes, que serían los que están marcaditos en color rojo. Si no es tan urgente, lo pondrías en color naranja, un amarillito o un verde. Obviamente, como comentábamos en los procesos de PMBOK 6, le vamos a dar prioridad a los que estén marcados en rojito. Y no es porque los demás no sean importantes, claro que lo son, sino que vamos a atender lo que se visualiza que puede aparecer pronto, ¿no? Con una probabilidad alta y un impacto alto, eso es a lo que le vamos a dar prioridad para trabajar. Después, bueno, los naranjas, amarillos y los verdes se quedan en una lista de verificación o una lista que le llamamos el watch list, una lista de observación en donde tú vas a estar monitoreando constantemente si no van cambiando pues sus probabilidades o sus impactos. Eso pues si van cambiando sobre la marcha, pues obviamente van a ir tomando un color diferente y pues para trabajarlos, ¿vale? Aquí te presento un registro de riesgos. Este registro de riesgos generalmente lo llevamos en una plantilla de Excel, la puedes crear ahí, donde básicamente pues es una bitácora, ¿no? Vas a tener el registro de todos los riesgos que vas identificando en el proyecto junto con el grupo de especialistas que te apoyen a hacer este trabajo. Recuerda, no estás solo, tienes que apoyarte de especialistas en la materia, tu equipo, otros interesados, jefes de área, el mismo director, el director comercial, el director ejecutivo, si es que te puede regalar algún tiempo, o el director operativo, token base. Prácticamente aquí este registro de riesgos se va llenando, podemos tener N registros, lo que te recomiendo es que nunca borres uno, porque pues nos sirve como una bitácora y para futuros proyectos podemos tomarlo como base y ya traer una identificación de riesgos que pues pudieran ocurrir si son proyectos parecidos. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues vamos registrando del 1 al N los riesgos, ponemos una descripción del riesgo, cómo lo visualizamos, la fecha en la que lo registramos, la categoría que sale de nuestro Risk Breakdown Structure, los responsables del riesgo, quién va a ser el responsable de atender esa respuesta que vamos a planificar para este riesgo. Medimos probabilidades, impactos y el estatus, ¿vale? Si te das cuenta, es una bitácora que hacemos uso desde que identificamos riesgos hasta que los calificamos y les vamos dando seguimiento. Por eso la importancia de tenerlo a la mano todos los días. ¿Qué otras herramientas puedes ocupar para este tema de riesgos? Bueno, los análisis de supuestos son indispensables. Cuando te asignan el proyecto y lo vas a dirigir, generalmente por ahí cuando estás haciendo tu acta de constitución, ¿no? del proyecto, identifica supuestos, que son situaciones que te dan como por ciertas, ¿no? Dicen, bueno, va a ocurrir esta situación y no lo dudes, sí la vas a tener, ¿no? Damos por hecho que van a ocurrir cosas. Esos supuestos se transforman en riesgos, porque estamos suponiendo que van a ocurrir ciertas cosas, pero ¿y si no ocurren? ¿No? Si no ocurre lo que te prometieron que ibas a tener, por ejemplo, ¿no? En tecnologías de información nos dicen, no te preocupes, vamos a contar con el servidor donde vas a poner tu aplicación. Ah, ok, lo estamos dando por supuesto, que el servidor existe, que está configurado, que ahí lo tenemos, listo para que lo usemos. ¿Y si no es así? ¿Qué haríamos? Entonces, todos esos supuestos se van transformando en riesgos que tenemos que evaluar. ¿Cómo los evalúo? Bueno, pues en reuniones de revisión de riesgos con estos interesados que te digo que son importantes que tengas siempre visualizados tus stakeholders clave. ¿Qué otras herramientas puedes ocupar? Mira, por acá tenemos un Risk Burden Chart, esto es para la parte ágil, donde podríamos ir tomando el impacto y la probabilidad por sprints e ir evaluando cómo va cambiando esa severidad de tu riesgo, depende de los sprints que tú estés corriendo. Entonces, ya sea que incremente, ¿no? O baje o simplemente desaparezca de la tabla y lo pudieras llevar así. También es importante que dentro de las retrospectivas, estas reuniones que se hacen en agilidad para tocar base de cómo nos fue, qué tal el desempeño del equipo y podamos compartir lecciones aprendidas, que ahí también platiquemos sobre el tema de riesgos. Sí prevenimos las situaciones que se veían venir,
si obtuvimos los beneficios de las oportunidades que se veían, o si no, o cómo le vamos a hacer para mejorarlo en el siguiente ciclo que tengamos. ¿Sí? Es importante que promovamos una cultura donde los riesgos se hablen abiertamente, que seamos sinceros, honestos, uno de nuestros valores como PMPs. Bien, bueno, aquí te presento un caso real, ¿sí? Para que veas cómo se traslada esto que te he platicado a la vida real. Aquí hay una RBS de un proyecto de facturación. En este caso, yo trabajaba para una consultora y dimos servicio a una empresa muy grande que pues se dedicaba a seguros. Entonces, esta empresa ya tenía su oficina de proyectos muy bien implantada, ya tenían varios formatos y varias formas y esquemas de trabajo. Por lo tanto, nos dieron su forma, su esquema, ¿no? Todo su proceso de cómo trabajaban y nos dieron de entrada esta información para que nosotros pudiéramos clasificar los riesgos de acuerdo a estos niveles. Había riesgos técnicos, de requisitos, tecnología, calidad, externos, de proveedor, legislación, mercado y cliente, internos, dependencias, recursos, prioridades y de administración del proyecto, estimaciones, planeación, control y comunicación. Esto ya fue información dada por esta empresa que nosotros, bueno, tomamos para poder hacer la dirección del proyecto con base, pues, en las reglas, ¿no? Que ellos ya tenían definidas en todos sus procesos. Prácticamente cuando el proyecto inició, pues empezamos con el llenado de nuestro registro de riesgos. Este es un registro de riesgos real, ¿no? De lo que llevamos día con día en los proyectos. Por aquí, mira, tenemos del 1 al N, como te contaba, el registro de los riesgos. Tenemos identificados si son negativos, en este caso tengo negativos o positivos. Las categorías que obtienes desde tu RBS, técnicos de administración, por acá se ven, ¿no? Hacemos nuestra evaluación de probabilidad e impacto, obtenemos esta valoración y a través de la matriz de probabilidad e impacto es como fuimos asignando los colores que le correspondían a los semáforos de atención. En este caso, mira, aquí tenemos un rojo, que sería el que tendríamos que revisar. Ahora vienen las descripciones de los riesgos con una redacción sí, entonces. Si el evento ocurre, entonces, ¿cuál es el impacto que genera? Esa redacción te la recomiendo para que cuando cualquier persona la lea sea más clara de comprender. Tenemos la estrategia que se seleccionó dependiendo de si era un riesgo negativo o positivo. La planeación de la respuesta. ¿Quién tenía que hacer ese plan de respuesta? Y por acá todo el seguimiento que se le va dando. En qué fecha nos tenían que dar la respuesta, cuál fue la fecha real de entrega de la respuesta, si hubo planes de contingencia, también se agregan por aquí y vamos teniendo la traza de fechas para seguimiento. Finalmente, como puedes ver aquí, también tengo un estatus de cómo ir calificando todos estos riesgos. Si ya están atendidos, si se cerraron, si ya no se presentaron o si se materializaron, si se llegaron a presentar, entonces ya les damos otro tratamiento como problemas. Porque acuérdate que los riesgos es para prevenir, pero cuando se presentan, entonces ya tenemos problemas. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo lo llevamos y se dan cuenta todos quedaron cerrados. Bien. ¿Qué es lo que les puedo dejar de esto, señoritas jóvenes, quienes nos acompañan el día de hoy? Bueno, la gestión de riesgos siempre debemos hacerla desde el día 1 y mantener viva esa gestión hasta que el proyecto termine. No paras de identificar riesgos, de ubicarlos, hacer la clasificación, darle su valoración, darle la prioridad para atenderlos, trabajar en las estrategias, definir los planes de respuesta y darle seguimiento. Hasta que no entregas el proyecto en las manos de quien te lo pidió, no paras de hacer esta gestión de riesgos. Es algo importante. Otro punto que te quiero compartir es que PMBOK 6 y 7 no compiten. Se complementan uno con otro. Es importante conocer ambos sí para que puedas decidir lo que mejor se ajuste a tu proyecto, a tu organización. Y puedas hacer ahí la tropicalizada, ¿no? Tropicalizarlo de acuerdo a tu necesidad.
Otra cosa, la incertidumbre es parte natural de los proyectos. Siempre va a haber, al igual que cambios. Entonces, pues no lo neguemos y usémoslo a nuestro favor. Volvámonos creativos. Promovamos ahí esta interacción con los equipos para poder atender de manera oportuna todas estas oportunidades y riesgos negativos que se visualizan en nuestro proyecto. Pues bien, por aquí te dejo esta frase de Peter Drucker. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y qué mejor gestionando los riesgos de tu proyecto. Bien, pues eso sería todo por mi parte.